Bueno, está con nosotros Gervasio Díaz Castelli justamente para hablar del tema de Faustina, esta beba que fue abandonada aparentemente por su propia madre en una estación de servicio. Cuando conocimos el tema, por supuesto que ha generado gran conmoción. La primera pregunta que nos viene a la cabeza es cómo una mujer puede hacer eso. Y justamente con Gervasio vamos a tratar de entender qué existe detrás de una persona que toma esa decisión. Bien, la primera pregunta es sobre el instinto de maternidad, si existe o no existe. Desde mi punto de vista, el instinto de maternidad existe, lo que pasa que hay muchas mujeres que por toda una serie de acontecimientos traumáticos que pudieron haber transitado en la infancia, por malas experiencias, ese instinto de maternidad se puede ver interceptado y mutilado, de alguna manera disminuido a tal punto que puede llegar a no afectivizar un embarazo o no afectivizar un niño, ¿no? Ahora vos me decís, este tipo de episodios, ¿qué tipo de interpretaciones podemos hacer? Es cierto que dentro de ciertas patologías psiquiátricas severas aparece este fenómeno, ¿no es cierto?, del abandono de un niño. Como una cosa de no poder simbolizar, no poder afectivizar a ese niño y de repente puede existir el fenómeno del abandono de un chiquitito, ¿no es cierto? Eso dentro de las patologías psiquiátricas severas. Y también tenemos que decir que por toda una serie de cuestiones que podríamos pensar, ¿por qué no también en la crueldad, en cierta frialdad, en cierta psicopatía, una mujer puede llegar a hacer una acción así? Y de hecho pasa muy seguido, uno lo ve mucho con adultos. Bueno, mi madre me abandonó cuando yo tenía 6 meses, un día se fue y no volvió más. Ahora no sabemos si esa madre era una paciente psiquiátrica, o simplemente una persona muy fría, o una persona que estaba bajo amenaza. Esto pasa mucho, por ejemplo, con embarazos adolescentes, en donde hay chicas que tienen un padre que les dice: si te quedas embarazada, te mato, no vas a ver lo que te pasa. Entonces ocultan su embarazo y cuando nace el niño hacen este tipo de acciones impulsivas. Pero ahí no porque no tengan un componente afectivo hacia ese niño, sino que hay un ataque de desesperación. Claro. ¿No? El tema es ese. Ahora, físicamente es complicado ocultar un embarazo por la transformación física que sufre un organismo, el cuerpo de esa mujer. Además, en este caso, son los 9 meses de gestación, tenía la criatura. Cuando nació pesó 3 kilos, 200 o 300 gramos. Entonces, yo digo, ¿cómo todo el entorno no ve ese embarazo y no que se trata de un exceso de peso, por ejemplo, ¿no? Más esta mujer policía que cumplía funciones, que respondía a una actividad determinada. En condiciones, también pensar en condiciones del embarazo ideales, porque por lo visto podía seguir trabajando, no tenía como náuseas o mareos, que muchas mujeres pasan por esa situación también, ¿no? Bueno, mirá, cuando yo empecé a trabajar y escuché el primer relato de una chica que había ocultado su embarazo de sus padres, me hice la misma pregunta: ¿cómo puede ser? Después, con la práctica y muchos años y muchos casos de estos, uno dice, puede ser. Primero que hay toda una serie de mecanismos para ocultar que prefiero no decirlos, ¿no? Perfecto. Pero lo cierto es que vos pensás que en general este tipo de situaciones se dan en familias muy disfuncionales, muy negadoras de ciertos procesos emocionales, incluso físicos de sus hijos. Entonces puede pasar que esto no entra dentro del campo de percepción por un fenómeno de negación emocional de parte de los padres, hermanos, no hacia amigos. En general los amigos tienen cierto roce que lo pueden captar. Pero puede ocurrir que la familia, entorno primario, no lo vea si estamos hablando de una familia disfuncional. Porque a todo esto, Gervasio, se suma otro dato, que todavía no es que está en la causa judicial, sino que ha trascendido en el hospital. Se presentó la mamá de esta mujer. Bien. Pidiendo a la abuela, como insinuando que quiere hacerse cargo de la bebita. Y esta abuela dijo que su hija había negado durante 7 meses también el embarazo de la otra chica que aparece, la niña esa de entre 8 y 10 años que aparece en el video. Sí, lo pone como antecedente. La misma actitud, digamos. Hay una preexistencia, ¿no? Ajá. Una conducta de este tipo. Bueno, evidentemente estamos ante una persona que tiene un profundo conflicto con la cuestión de la maternidad. A ver, la maternidad es un tema complejo para todas las mujeres, pero para algunas mujeres es un tema desencadenante de montones de conductas y de procesos mentales que a veces pueden derivar en cosas muy severas. De hecho, tenemos, por ejemplo, la psicosis puerperal. Sí. Por ejemplo, que son episodios psicóticos que se dan en chicas que dan a luz, como una suerte de reacción emocional, que implica todo lo que es procesar este acontecimiento de dar vida, de ser madres. Esto no justifica antes había el concepto como la depresión posparto que tenían las mujeres. Bueno, la depresión posparto en mayor o menor medida lo tienen todas las parturientas, ¿no? Aunque sea en una dosis mínima. En algunas mujeres con personalidad de base con predisposición a cosas depresivas o a trastornos psiquiátricos puede instalarse una depresión posparto más franca.
inclusive no irse por un tiempo. O en general son episodios aislados, ¿no? Ahora, ¿puede, Gervasio, alguien que tiene esta actitud después revertir ese sentimiento y querer, por ejemplo, hacerse cargo de la chiquita? Mirá, si estamos ante una patología psiquiátrica, va a depender mucho de si la persona se estabiliza, del combo de medicamentos que le den, de la psicoterapia que haga, del entorno familiar, si la empuja a afectivizar ese niño. Pero si hay una patología psiquiátrica, no va a afectivizar ese niño hasta que no haga un tratamiento psiquiátrico. Claro. Ahora, si no estamos ante una patología psiquiátrica y simplemente es una chica que la superó la realidad, hizo ese acto impulsivo, ahí sí tenemos la posibilidad a corto plazo de revertirlas, que haya una conciencia moral y pueda ir y afectivizar a ese niño. Muchas gracias, Gervasio, como siempre. Gracias por invitarme. Por favor.